Aló, ahora sí. Hola Joel, ¿cómo está, hijo? Hola, profe. Estamos en la charla pizarra. Estaba. ¿Qué pasó aquí? A ver, bien, chicos, entonces la clase pasada estuvimos viendo conceptos básicos de probabilidades, hablamos del espacio muestral, hablamos de que había un experimento aleatorio, que ese experimento aleatorio podía ser cualquier situación de la vida diaria que tuviera resultados que no con incertidumbre, ¿ya? O que tuviese varios posibles resultados, ¿ya? Y esos varios posibles resultados, cuando ya los identificábamos, constituían nuestro espacio muestral. Ese espacio muestral se considera como un conjunto de elementos. En este caso, los elementos son los posibles resultados del experimento aleatorio. Como conjunto tenía como las características de un conjunto asociado como a la teoría de conjunto, en donde podíamos hacer operatorios como la unión, la intersección, ¿ya? El complemento. Entonces, además dijimos que dentro de ese conjunto, de ese gran conjunto del espacio muestral, se podían generar subconjuntos. Y esos subconjuntos les llamamos sucesos o eventos. Y también hablamos de que los sucesos o eventos, había una cierta cantidad de sucesos o eventos que se podían obtener de un espacio muestral. Y eso se sacaba con una formulita que era 2 elevado a la cardinalidad del espacio muestral, ¿ya? Recuerden también que la cardinalidad del espacio muestral era la cantidad de elementos que tenía. Eso lo tienen que tener chequeado, por favor, ¿ya? Bueno, hasta ahí fue lo que alcanzamos a ver, hicimos un experimento, sacamos un espacio muestral, también alcanzamos a ver la forma de diagramas como para mostrar un espacio muestral cuando no es tan fácil sacar la cuenta de cuántos son las posibilidades, que era el árbol y la matriz, en el caso de las 2 dimensiones la matriz, en el caso de más dimensiones el árbol. Más adelante, después de esta clase, vamos a ver que existen otras técnicas que se llaman las técnicas de conteo, que no permiten precisamente visualizar el espacio muestral, sino que permiten sacar cuánto sería la cardinalidad de cada espacio muestral y de ciertos eventos. Ahí. Entonces hoy día ya vamos a entrar al concepto preciso de lo que es la probabilidad. ¿Qué es la teoría de probabilidades? ¿Qué es la teoría de probabilidades? Bueno, la teoría de probabilidades se ocupa de asignar un número. Lo que hace con la teoría de probabilidades es que se asigna o se determina que un cierto evento de un espacio muestral tenga un número asociado, ¿ya? Entonces, con ese número, yo puedo saber si ese evento u otro evento tiene más posibilidades de ocurrir. Dicho de otra manera, es más probable de ocurrir, ¿ya? Y de Profe, ¿lo esas, podría explicar de nuevo? No entendí lo que ya. dijo. Lo que pasa es que la teoría de probabilidades lo que hace es que con una formulita vamos a asignar un número a los eventos, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo, el ejemplo más básico que estábamos viendo el otro día, que era de lanzar una moneda, ¿ya? Si tú lanzas una moneda, teóricamente, ¿cierto? Tendrías dos, dos posibles resultados, que sería la cara o el sello, ¿ya? Entonces, lo que hace la teoría de probabilidad es decir, a ver, ¿qué número le asigno yo o qué número le correspondería teóricamente a que ocurriera o que saliera cara? ¿Con qué número le asigno o le digo a la ocurrencia de sello? ¿Ya? Entonces la teoría de probabilidades te dice a ti, mira, cara tiene un cierto número de probabilidades de ocurrir. Entonces le asigna un número. Ya vamos a ver esa formita cómo se calcula, ¿ya? Teóricamente, si la moneda, por ejemplo, en este caso, eh, fuera una moneda buena, que no estuviera, ¿cómo se llama esto? Que no estuviera cargada, entonces sería probablemente un 50% y un 50%, ¿ya? Las probabilidades son en porcentaje y el número asignado siempre va a ser un número entre 0 y 1, que lo vamos a ver cómo se calcula. Pero para eso es la teoría de probabilidades, ¿ya? Para asignar un número a, a un evento, a la ocurrencia de un evento. Aquí viene el concepto de probabilidad, ¿ya? Precisamente. Y no llego a nadie.
Y dice, lo vamos a leer textual, ya dice, la probabilidad es una medida aplicada a los eventos que pueden ocurrir cuando se realiza un experimento aleatorio, me faltó la palabra aleatorio. Esta medida es un valor entre 0 y 1, que es lo que les decía recién yo, ambos inclusive, que describe la posibilidad relativa, ¿ya? Posibilidad relativa es un porcentaje, todo lo relativo está asociado a porcentaje, de que ocurra tal evento. Basados en las frecuencias relativas, la probabilidad de que el evento A ocurra se calcula de la siguiente manera. Cuando yo ya he sacado mi espacio muestral, puedo calcular la cardinalidad del espacio muestral, y cuando yo ya tengo un evento, también puedo calcular la cardinalidad del evento. Entonces la probabilidad del evento va a ser la cardinalidad del evento A dividido por la cardinalidad de omega, que en este caso es la cardinalidad del espacio muestral. Acuérdense que la cardinalidad no es otra cosa que contar cuántos elementos tiene, por favor, la cardinalidad significa cuente cuántos elementos tiene. Bueno, aquí hay un ejemplo, es de un mismo ejemplo que era lanzar dado 2 veces, que lo hicimos con la matriz. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que ese es nuestro experimento, pero vamos a decir que nuestro evento, uno de los eventos que yo podría definir ahí, porque hay muchos eventos, el evento A es que salgan 2 números pares, ¿de acuerdo? Ese va a ser mi evento. Entonces la matriz del espacio muestral, que era esa matriz que habíamos visto la clase pasada, vamos a ubicar esos valores. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vamos a ubicar todos los números, todos los pares, dice que salgan 2 números pares. Por ejemplo, aquí en la primera fila, ¿hay alguno que tenga 2 números pares? No. En la segunda fila, ¿hay alguno que tenga 2 números pares? Sí, está ese y está ese. ¿Ya? Después, en la tercera fila, ¿hay alguno que tenga 2 números pares? No. En la cuarta fila, ¿hay alguno que tenga 2 números pares? Sí, está ese y está ese. ¿Ya? Y después, voy a la otra fila, la quinta fila, no hay ninguno de esos pares que tenga 2 números pares, porque esos son impares, un par y un impar. En cambio, en la última fila sí, tengo a ese, tengo al 6,4 y al 6,6. Entonces ahora, ¿cuántos resultados tiene omega? Omega es toda la matriz. 6 por 6 son 36 posibles resultados. Pero este evento solamente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, si yo calculo la probabilidad del evento A, sería la cardinalidad del evento A partido por la cardinalidad de omega. ¿Ya? Y eso es igual a 9 dividido por 36. ¿Ya? Y eso me da 0,25. Entonces, las probabilidades tienen que acordarse que son números que van entre 0 y 1, incluyendo al 0, incluyendo al 1. Ya vamos a ver los axiomas y las propiedades para que... Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Dice, entonces existe un 25% de probabilidad de que al lanzar 2 dados, el resultado sea 2 números pares. Así, tal cual. ¿Ya? Bueno, eventos pueden haber varios, ahí usted podría calcular como ejercicio, ¿cierto? Que un evento, por ejemplo, que salgan 2 números impares, o que salga al menos un par, o que salga al menos un impar, o que salga al menos un número 5, o que salga al menos un número 3, o sea, hay muchos eventos que uno podría definir de ese espacio muestral, y podría sacar las probabilidades respecto de eso. Esto es una probabilidad muy simple, ¿eh? Ahora ya vamos a ver cuál sería el objetivo principal de la teoría de probabilidad. Bueno, al asignar un número, que es lo que decíamos recién, lo que yo puedo es comparar y decir qué evento es más probable que otro. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, me voy a ver, y esto no es como se llama muy teórico, ¿ya? Sino que es más bien dicho, es como un ajuste de probabilidades que se hace de repente, que usar las frecuencias para sacar probabilidades. De repente, si yo me paro en la esquina de una intersección y veo o chequeo cuánta gente pasa con luz roja, por ejemplo, lo que estábamos hablando recién. Entonces, y eso lo hago, no sé, pues muchos días en las mismas condiciones, la misma persona, la misma hora,
no sé, quizás con el mismo clima, tomar días con el mismo clima, porque para que podamos hacer esto tiene que haber las mismas condiciones, y podría sacar una frecuencia. Entonces, en base a esa frecuencia, podría sacar un porcentaje y decir que es más probable que otro, pero eso es una probabilidad frecuentista que se llama, ¿ya? Que no es la teórica, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre una probabilidad frecuentista y una teórica? Se las voy a decir porque esto no está escrito aquí. Por ejemplo, si usted teóricamente tiene una moneda buena, que no esté cargada, esa moneda buena, si yo la lanzo, sé, y tengo súper claro, que teóricamente tengo un 50% de probabilidad que me salga cara y un 50% que me salga sello. Pero si usted hace el siguiente experimento y lanza usted la misma moneda en la misma mesa o en el mismo espacio, la lanza muchas, muchas, muchas veces, ya no sé, pues creo que Bernoulli, no sé, la lanzó como 2000 no sé cuántitas veces, por ahí hay otros estadísticos que la lanzaron muchas veces también para hacerse justamente ese experimento, y lo que hicieron fueron contabilizar cuántas veces le salió cara y cuántas veces le salió sello. Entonces, lo que están haciendo ahí estos matemáticos era comparar qué lo que era, o sea, cómo se daba la probabilidad teórica, que era el 50%, respecto de la probabilidad frecuentista, que era generando las frecuencias, ¿ya? Y bueno, llegaron a unos valores muy, muy parecidos, pero no son 50% exactos, sino que llegaron, no sé, al 49, y tanto, y el otro al 40 y no sé, 8, y tanto. Entonces, eso es lo que quiero decir. Hay cosas que, por ejemplo, se pueden calcular teóricamente, en el caso, por ejemplo, de la moneda. Es fácil porque los eventos son dos, cara, sello. Y si yo digo, el evento que salga cara, mi evento que salga cara, ¿ya? Y digo, bueno, ¿qué cardinalidad tiene el evento que salga cara? La cardinalidad es 1, porque 1, un elemento. ¿Y cuál es la cardinalidad de omega? 2, porque omega tiene cara y sello, entonces la probabilidad es 0,5. Eso es la probabilidad teórica. Pero si yo lanzo la moneda muchas veces y cuento cuántas caras me salieron y cuántas sellos me salieron, supongamos que la lancé 1000 veces y me salieron 48 veces cara perdón, la lancé 100 veces, ¿ya? Y me salieron 48 veces cara y 52 veces sello. Entonces, obviamente la probabilidad de sello es mayor, ¿ya? Pero eso haciendo frecuencia. Por eso que digo, hay que ver la diferencia un poquito, porque hay una probabilidad que es netamente teórica, que está basada en estos axiomas y las teoremas, y otra que uno puede usar o mal usar, cuidado, ya, sobre todo en los trabajos, cuando se sacan conteos de cosas y las se interpretan como probabilidades. Cuidado con eso, porque eso, si bien es cierto, puede ser, pero tiene un sesgo, tiene un error. Ya. Entonces, asignar a cada evento A un número PDA que indique la certidumbre, o sea, cuán certero sería que ocurriera eso, ¿ya? En una escala de 0 a 1, de que ocurra el tal evento A, ¿ya? Bueno, si ese PDA vale 1, entonces hay una certeza absoluta de que ocurrirá, o sea, hay un 100% de probabilidad. Si ese PDA es 0, entonces hay una certeza absoluta de que no ocurrirá, ¿ya? Ahora, si este P se mueve entre 0 y 1, hay una incertidumbre sobre la ocurrencia de A, ¿ya? O sea, hay una cierta incertidumbre sobre la ocurrencia, pero esto está asociado y la incertidumbre sería 1 menos PDA, porque la certidumbre es PDA, ¿ya? Bueno, entonces, en resumen, un modelo de probabilidad tiene 3 elementos básicos. Primero, el espacio muestral. No puedo generar nada con probabilidad si no tengo el espacio muestral basado en un experimento aleatorio, ¿ya? Lo segundo, tengo que tener varios eventos para poder querer comparar qué es más ocurrente que otro, ¿ya? Si quiero sacar probabilidades de eventos, entonces tengo que tener varios eventos y quiero saber qué es más probable. Y bueno, también una función de probabilidad PDA con evento en el espacio muestral satisface todos estos axiomas que vamos a ver ahora. Ahora, en matemática los axiomas son cosas que se dan por hechas y que no necesitan ser demostradas. Después ya
Los teoremas o propiedades sí. ¿Ya? ¿Qué cosas no necesitan ser demostradas acá en probabilidades? Por ejemplo, no necesito demostrar para decir que la probabilidad de omega es 1. Aunque yo calculo la cardinalidad de omega dividido por la cardinalidad de omega y eso vale 1, ¿ya? Pero no lo necesito demostrar. ¿Qué otra cosa no necesito demostrar? No necesito demostrar que las probabilidades se mueven entre 0 y 1 cuando el evento A es subconjunto del espacio muestral. Esto significa subconjunto. Esto significa subconjunto. Después hay una propiedad que también no necesito demostrar, que dice que si hay dos eventos que sean mutuamente excluyentes, acuérdense que cuando son dos eventos mutuamente excluyentes, cuando su intersección es vacía. Así que esos son dos eventos mutuamente excluyentes. Y cuando eso ocurre, la probabilidad de la unión de los dos eventos va a ser siempre la suma de las probabilidades. Ya esto lo vamos a ver en un diagrama para entenderlo mejor. Okay. Después, aquí ya empiezan algunos teoremas que se deducen de esos axiomas, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad del vacío es 0. ¿Ya? Y la probabilidad de ¿cómo se llama? Bueno, y la probabilidad del vacío, no lo voy a hacer ahí la demostración, pero la probabilidad del vacío es la probabilidad del vacío unido con omega, ¿ya? Pero como yo hago la unión entre omega y el vacío, con el axioma anterior, con este, con ese, si hago aquí vacío unido con omega, acá, aquí si hago vacío unido con omega, voy a obtener la probabilidad del vacío y la probabilidad de omega, ¿ya? Pero sé que la probabilidad de omega vale 1 porque es axioma, ¿ya? Entonces, obviamente, si la probabilidad de de omega es Me 1, olvidó que no estaba muteado. ¿ah? No, Hola, cierren el micrófono, hijo, ¿ya? ¿cómo está, Entonces, profe? bien, bien, Profe, cuénteme, tengo una duda, ¿ya? pero no de esto, sino del caso, del estudio de caso. Pero espérame un poquito, Sofi, porque Ah, ya, déjame terminar esto, ¿ya? ok. Para después todas las consultas, para que no quede la grabación, porque así optimizo, porque estoy optimizando esto de los videos, hija, ¿ya? Ya, entonces, bueno, lo que les decía ahí, que como las probabilidades no pueden ser mayores que 1, entonces obviamente la probabilidad de vacío va a ser 0. Ya, en eso se basa la demostración. Bueno, entonces, después teníamos aquí. Y esta probabilidad también, la probabilidad de un evento A siempre va a ser la diferencia entre 1 y la probabilidad del complemento de A. Y aquí también aparecen otras teoremas, perdón, o bueno, propiedades, que dice que si los eventos son mutuamente excluyentes entre ellos, bueno, puedo tener cualquier cantidad de eventos unidos y siempre esa va a ser la suma de los eventos por separado, pero siempre y cuando entre ellos sean todos mutuamente excluyentes, ¿ya? Aquí Profe, no sé si está transmitiendo o no, pero no se ve la pantalla. bueno, a lo mejor donde me salí recién. Ahí sí. Sí, ahora sí. Ya, gracias. Entonces lo que decía es que aquí la probabilidad del vacío es 0, la probabilidad de un evento cualquiera es 1 menos la probabilidad de su complemento, eso lo vimos en la clase pasada con el álgebra de los eventos, que es lo que significaba el complemento de eso. Y acá hay otra propiedad que dice que si hay varios eventos y son todos mutuamente excluyentes entre ellos, dicho de otra manera que la intersección entre ellos era vacía, entonces ahí puedo hacer esta operatoria de decir que la probabilidad de la unión de los eventos es igual a la suma de las probabilidades de cada evento, ¿ya? Pero siempre y cuando entre ellos sean mutuamente excluyentes. ¿Y qué significa de que sean mutuamente excluyentes? Es que su intersección sea vacía. Ya vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Bueno, después dice, si la intersección es vacía, entonces
Perdón, si la intersección es distinto de vacío, no es igual a vacío, sino que es distinto de vacío, o sea, hay algo en la intersección, no sé qué, pero puede haber algo. Entonces, esta propiedad quedaría de la siguiente manera, quedaría que la probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de la suma de los dos eventos menos la probabilidad de la intersección de los dos eventos. Y también si hay un evento que es subconjunto de otro, entonces cuando yo quiero calcular la probabilidad de su diferencia, entonces también la probabilidad de la resta de ellas, ¿no? Siempre y cuando el A, o siempre y cuando la probabilidad de A sea más chica que la probabilidad de B. Pero eso se da por hecho cuando A es subconjunto de B. Ya, si A es subconjunto de B, siempre la probabilidad de A va a ser más pequeña que la de B. Bueno, ahí ya vamos a... Profesor, explicar eso último, por favor, que ¿Cómo, no le presté mucha atención. cómo dijo? Que te repita qué cosa. ¿Esto? El punto 5, el punto 5. Ya, mira, lo que pasa es que es que ya vamos a hacer un ejemplo donde escriba todo esto para no... hay una operatoria de conjuntos que es una diferencia, ¿ya? Esto significa todo lo que está en B y no está en A. Esa resta es B menos A, significa todo lo que está en B, pero que no está en A. Eso significa. Entonces lo que está diciendo acá es que si tú tienes un evento que sea, esta sea así, significa subconjunto. Y sin la raya abajo significa más pequeño. O sea que tiene menos elementos, pero que los elementos están dentro de este conjunto B. Entonces, si eso ocurre, si hay un evento A que es subconjunto de un evento B, cuando yo quiera calcular la probabilidad de todo lo que está en B y no está en A, yo puedo hacer lo siguiente. Tengo permiso, ¿ya? O sea, tengo el rayado de cancha para decir, mira, puedes hacer la probabilidad de B menos la probabilidad de A. Eso, ¿ya? Pero porque el teorema lo dice, ¿ya? O sea, yo puedo hacer esto. Y acá dice, claro, y además la probabilidad de A, de esta, siempre va a ser más pequeña que la de B, porque el A es subconjunto de B. Por lo tanto, podrían ser, y si A, aquí debe ser estricto, porque no hay igual acá, pero debe ser menos estricto que P de B. Lo vamos a arreglar ahí, debe ser sin la rayita abajo. Pero eso, ¿ya? Bueno, al final vamos a ver un ejemplo, que es el ejemplo básico, después ya vamos a hacer otro ejemplo en la pizarra, ¿ya? Después dice, asociado al experimento lanzar una moneda 2 veces, este sería un evento, ¿ya? Ojo, estamos lanzando una moneda 2 veces, ¿ya? ¿Cuál sería el espacio muestral? ¿Cuál sería el espacio muestral? No lo tengo acá. ¿Cuál sería el espacio muestral ahí? Ya, yo lo voy a anotar. El espacio muestral yo lanzo la moneda 2 veces, entonces el espacio muestral aquí sería, ese es mi espacio muestral, me quedo muy feliz. Serían todas las posibles soluciones, ¿cierto? Cara a cara, cara sello, sello cara y sello sello. Ahí está todo el espacio muestral. Y aquí dice, el evento A, ¿quién escribió? Ah, la conita. Conita. Profe, ¿puede aceptarme? Es que me estoy metiendo de otro computador, por favor. Ahí estoy tratando, hija. Ahí, ahora sí, ya, ahora sí. Entonces, la idea acá es, definimos este evento, ese evento y ese evento. Aquí está escrito por comprensión y por extensión. Por comprensión decía que salgan resultados iguales. Bueno, ¿quiénes serían los resultados iguales? Bueno, cara a cara y sello sello. ¿Sí? Otro evento, que salgan resultados distintos. Bueno, cara sello sello cara. Después que salga al menos una cara. O
sería que haya una cara o dos caras, ¿ya? Porque al menos una cara es una o dos. Entonces me están diciendo ahora, calcule la probabilidad de que que llegan atrasados, entonces es un lío esto. No hagan eso de llegar atrasados porque interrumpen. Bueno, entonces tendríamos, por ejemplo, PDA 1 en B, ¿ya? Entonces yo voy acá y digo, a ver, voy a ver si acaso qué aplico, porque tengo esto, ¿cierto? Que voy a escribir con otro color. Entonces acá, digo, bueno, si A, ¿y cómo será A inter B? A ver, voy a ver, A inter B, porque yo sé que existe esto, que es el teorema anterior, que dice que si yo tengo P de A unido con B, esto lo tienen que chequear en unos cuadritos por ahí, eso es P de A más P de B menos P de la intersección. Eso. Ustedes dirán, ¿y por qué eso? Bueno, ya lo vamos a ver en un diagrama de Venn aquí mismo. Ya, eso es así. Entonces yo digo, bueno, entonces esto tendría que ser P de A más P de B menos P de la intersección. ¿Ya? Ahora, si la intersección es vacía, esto desaparece porque la probabilidad es 0. La intersección entre A y B, miro estos dos. La intersección es, ¿tengo elementos en común acá? Si estos dos son resultados iguales y estos dos eventos son resultados distintos, ¿tendré intersección allí? ¿Qué creen ustedes? Que no, Que no, ¿cierto? pues por supuesto. Déjame ver si puedo. ¿Cómo hacía yo para...? No, estaba aquí. Entonces, es lo siguiente, ¿cierto? Entonces, esto es vacío. No hay nada. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Entonces esto es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y bueno, la probabilidad de A, digo, a ver, ya, entonces, ¿qué cardinalidad tiene A? 2. ¿Qué cardinalidad tiene B? 2. Bueno, entonces esto sería 2 partido por la cardinalidad de omega. La cardinalidad de omega es 4. Porque tengo 1, 2, 3, 4. Entonces sería 2 partido por 4 más 2 partido por 4. Y eso es 1. ¿Ya? O sea, puedo decir que hay una certeza absoluta o un 100% de probabilidad de que uno de los resultados esté en A o Profe, esté en B. ¿no sería 0,5? Acá. No, bueno, hace bien la Ay, cuestión. Víctor, Con estoy la cuestión. grabando, hijo. Víctor. Cuando, Lo miren, siento, profe. Porque cuando está no. diciendo de que 2 partidos 4, pues. Sí, pero eso es un medio. Y esto es un medio. ¿Y cuánto es un medio más un medio? Ya, no, yo estaba mal, disculpe. Ya. No, está bien, está bien. Ya, veamos otro caso. Dice PDA unión C. ¿Ya? Entonces digo, bueno, unión C, aquí está C. Bueno, la unión, lo mismo, ¿cierto? Tendríamos que ver la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C, perdón. La probabilidad de C, perdón. Ahí. Menos la probabilidad de la intersección. Ahí está. Y bueno, ahí tendríamos la probabilidad de A, ya lo teníamos acá, era un medio. Nos faltaría la probabilidad de C. Para sacar la probabilidad de C, tengo que sacar la cardinalidad de C. Y eso es 3. Por lo tanto, aquí tendría 3 sobre 4. Ahí. Menos
la intersección, que es entre A y C. Y aquí si me fijo, si miro A y miro C, ¿tendré algo en A inter C? El cara a cara. El... La cara es igual, pues. Es No, como una pues, intersección, ¿no? Con aquel. este. Ya, Claro, pues. ese, justamente, cara a cara. Ahí. ¿Cómo, profe? ¿Cómo que no caché? Al tiro. Voy a borrar un poco porque se me tornó muy desordenado. Eso entienden que la cardinalidad es eso. Voy a cambiar el color para... Bueno, como sea. Aquí lo que yo creo es verificar si A inter C o qué es lo que hay en A inter C. ¿Qué hay en A inter C? ¿Qué hay? Ya, entonces la intersección, si esto aquí voy a hacer dos círculos, para que vean, aquí está A y aquí está C. Entonces en A está el cara a cara, perdón, en A está el sello y el cara a cara, ¿cierto? Pero el sello lo voy a escribir aquí, pero el cara a cara, este cara a cara, comparte con C. Entonces están los dos. Entonces lo escribo aquí. Lo escribo aquí. ¿Ya? Cara, cara. Porque pertenece a C y pertenece a A. Y acá en el C hay otro, ¿cierto? Está cara sello y está sello cara. Ahí está. Entonces, claro, hay una intersección, que es lo que marcamos ahí, que es el cara a cara. Y esa intersección es esto, y la cardinalidad de eso es 1. Por lo tanto, aquí sería 1 partido por 1 partido por omega, que es 4. Entonces tengo ahí 1 más 3 son 4. Perdón, tendría 2 cuartos más 3 cuartos son 5 cuartos menos 1 cuarto, serían 4 cuartos. O sea, 1. Nuevamente tengo certeza absoluta de que eso ocurre. Fíjense, aquí aprovechamos de poder visualizar por qué se resta la intersección, ¿ya? Cuando ustedes calculan la probabilidad de A unión B, lo que está haciendo es calcular la probabilidad de todo eso, de toda esa unión, de todo eso, lo que hay en A y lo que hay en B, ¿ya? El problema es que como yo tengo que contar cardinalidades, o sea, tengo que contar elementos, cuando cuento la unión, por un lado cuento que A tiene el CC y por otro lado cuento que el C también lo tiene. Entonces, no puedo sumarlo dos veces ese cara a cara. Claro, digo, la probabilidad de A sería 2 sobre 4, contiene al CC. Y luego digo, la probabilidad de C sería 3 sobre 4 y vuelve a tener el CC. Por lo tanto, estoy sumando dos veces al CC. Y entonces aquí dice, cuando usted tenga la probabilidad de la unión, tome la probabilidad de uno de los eventos, súmele pero asegúrese de que tiene que restar una vez la probabilidad de la intersección, porque aquí lo que se hace es sumar dos veces la intersección. Entonces no la necesito dos veces, la necesito una. Con que la considere A está bien. ¿Para qué la va a considerar C también? Entonces la saco, le resto la intersección. Esa es la razón, ¿no? Y acá, en este de aquí, en el de la unión, que aquí atrás yo había puesto esta formulita, pero la voy a colocar abajo, que creo que no la puse. Ya, esto. También tienen que checar todas estas fórmulas, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo P de A unido con B unido con C, eso es igual a P de A más P de B más P de C. Esto es un poquito largo, ¿ya? También voy a explicar en un diagrama de Venn qué es lo que significa eso. ¿Por qué esta fórmula? Menos la intersección entre ellas, A y B,
menos la intersección entre A y C, y menos la intersección entre B y C. ¿Ya? O sea, entre ellas, con el A con el B, con el A con el C, se restan todas esas intersecciones. Y finalmente se suma la probabilidad de A inter B inter C. Esa no está puesta todavía ahí, está más adelante, pero la vamos a anotar ahí. Y también se demuestra con el diagrama de Venn. Porque aquí tendría 3 eventos intersectados, y también al sumar las uniones, sumaría 3 veces y estaría sumando 3 veces la intersección. Entonces tengo que restar 3 veces la intersección entre ellos, pero al restar 3 veces las intersecciones, al final resto de más la intersección entre los 3, y eso después tengo que volver a agregarlo, por eso se suma. ¿Ya? Por eso se hace eso que está ahí. Ya, vamos a dejar el espacio para completar esa enseguida, me voy a devolver. Aquí me interesa la probabilidad del complemento, ¿ya? Eso era 1 menos la probabilidad de A, eso estaba en el teorema, ¿ya? Entonces eso es 1 menos la probabilidad de A, y la probabilidad era 1/2, por lo tanto eso me queda 1/2, o sea, dicho de otra manera, 0,5 o un 50% de probabilidad. Eso también está. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Un check de todos estos axiomas y teoremas, porque se usan en estos primeros ejercicios, ¿ya? Y ya después vamos a cambiar y también después se vuelven a ocupar un poquito en el teorema de Galle, que es la intersección, cuando los elementos son, o sea, los eventos son disjuntos o independientes. Y eso, ¿ya? Ya vamos a hacer este largo, ¿sí? Ya lo vamos a hacer. Entonces, tendríamos aquí. Ya me pegaron la pantalla. No. Voy a borrar. Profe, igual está la fórmula más adelante, ¿no es cierto? Sí, sí está. Y esto va a quedar subido, así que no se preocupe. Ya, que estoy tratando de optimizar los tiempos para que los videos no me queden tan largos. Ya, entonces voy nuevamente y alguien me pegó la pantalla. Ah, no, ya está. Bueno, demostrando los teoremas de probabilidad, lo que les decía recién. Este, que era el que hablábamos recién con el diagrama de Venn. Este también lo tienen que chequear, y para demostrar esto necesitamos recurrir al diagrama de Venn. Estos circulillos son los Profe, de... Cuénteme. una consulta. Ujú. ¿Esto lo está repitiendo o no? Lo que pasa es que estaba aquí la demostración, pero yo antes la dije, pero estoy repitiendo la forma. Sí. No, pero le digo porque la clase pasada también pasamos esto. No te puedo creer. No, No, por eso lo eso. paso por encima, porque Sí, pues lo para pasó por no... encima por el tema de las fórmulas. Pues. Ahora nos está mostrando como las fórmulas más adelante. Por eso sabía que habían fórmulas más adelante. Ay, sí, porque esto creo que no lo había puesto yo. No, si este PPT2, y con ustedes no he visto PPT2. O Sí. sea, ¿cómo se llama? El lunes hicimos las fórmulas y cosas así. Pues. O sea, el tema ¿cómo se llama? Estas fórmulas, porque el P de A, no sé cuánto. Eso lo hicimos todo. Por eso. Ya. No sé, por eso yo pensaba que estaba recordando. Ah, perfecto. Ya. Parece que necesito vacaciones. Ya, entonces esto, bueno, de todas maneras la diferencia, voy a repetirlo, no importa, ¿ya? Y acá estaba la siguiente, entonces tengo que ver las técnicas de conteo ahora, perfecto, ya no importa. Y bueno, ahí estaba la otra fórmula, entonces esta también la vimos, ¿ya? ¿Esta también la vimos? Sí, pero así como que la nombró, no. Bueno, pero es la demostración acá, entonces es como lo que les decía recién, ¿cierto? Está la probabilidad de A, ¿cierto? Más la probabilidad de B, más la probabilidad de C,
pero como estoy sumando todo, incluyendo lo que está en las intersecciones, tengo que ir restando esas intersecciones. Resto lo que intersecté entre A y B, resto lo que intersecté entre A y C, y resto lo que intersecté entre C y D. ¿Ya? Pero como resté tanto, también resté mucho y resté lo que estaba aquí al medio. Por eso luego lo tengo que agregar, que es la intersección entre A, B y C. Bueno, eso es, y después creo que venía un... Profe, disculpe que la interrumpa de nuevo. La que acabamos de ver ajá, en la imagen anterior, Ajá. en el caso de la moneda, ¿cuál hubiera sido la intersección de los tres? Allá, había lo vamos a hacer acá. Voy a aprovechar este mismo dibujito para poder, voy a escribir un color bien, blanco, a ver, este blanco. Voy a aprovechar de escribir aquí. Entonces, había uno que decía cara a cara, había eso, y acá eran como igual, eran sello, sello. No miento, perdón, perdón. El cara a Era cara, cara sello. sí, Cara a cara, no, cara a cara y cara sello. Eso era. eran Y el cara a otro cara, era sello sello y sello cara, una cosa así. claro. Pero entre A y B no había intersección, ¿cierto? Porque eran cara a cara y sello, sello. Entre A y B no había intersección, entre A y C sí había. Claro, entre A y C sí. Entonces estaba esta situación, estaba esto, que aquí sí estaba el cara a cara, que estaba repetido, ahí. Pero no está acá, porque no están los tres, entonces está entre estos dos nomás. Y acá estaba el sello, sello, y acá estaba el cara sello y el sello cara, ¿se acuerdan? Pero el cara sello y el sello cara estaban acá en el C también. Entonces están acá al medio. Cara sello y sello cara. Ahí. Porque estos dos, el B y el C, compartían el cara sello y el sello cara. Solamente que el C agregó este. Y claro, no hay nada acá al medio. ¿Ya? O sea, aquí, ¿qué habría? Habría intersección entre B y C, habría intersección entre A y C, pero no hay intersección entre A y B, por ejemplo. Y tampoco hay intersección, o sea, la intersección entre A, aquí la intersección entre A intersectado con B intersectado con C es vacía. En cambio, la A intersectado con C me dio el elemento cara a cara. Y la intersección entre B y C son los elementos cara sello y sello cara. Profe, creo que era sello sello nomás, ¿Mm? ¿A ¿o dónde? no? En la intersección de B con C. Creo que era sello porque también daba uno, po. No, porque el evento C era al menos una cara. Y al menos una cara era cara sello, sello. Ah, o sea, depende mucho de lo que nos pidan. Entonces, Claro. Claro, porque ah, ya, ok. los eventos se definen de forma distinta. Entonces, por ejemplo, este evento decía al menos una cara. ¿Y quién constituía a ese evento? Era el cara sello, el sello cara y el cara cara. Y listo. Profe, en los datos que ahí nos faltarían donde no tendríamos intersección, ahí lo tendríamos que rellenar con cero, ¿cierto? No, no hay nada nomás, no rellene con cero. Entonces, por ejemplo, acá si le preguntan, ¿cuál es la probabilidad de A unión B, que era la formulita larga esta, la vamos a hacer al tiro. No, no rellene con cero, o sea, las probabilidades son cero, pero ahí, esta probabilidad, ¿cómo quedaría calculada? Quedaría la P de A, ya, pero la P de A era 2 partido por... No, no, a ver, lo voy a escribir acá arriba, ¿ya? La P de A, que era 2 partido por 4, más la P de B, que era también 2 partido por 4, más la P de C, la P de C era 3 partido por 4, ¿ya? Menos, y aquí empezó a restar la intersección entre A y B es 0. La intersección entre A y C
Es una. Profe, yo se le había dicho, me había dicho que no. No, pero yo pensé que me decías que había que rellenar con cero. Es que tú me dijiste rellenar con cero. No es lo No, mismo. pues, los puntos que usted había dicho, o sea, el punto del A, integración de B, eso es lo que, lo que no estaban los rellenados con cero, Ya, eso pero a eso iba. no, pero no hable de rellenar con ceros. Es que la probabilidad vale cero. Eso, Ya, eso, ¿ya? eso. Sí, porque rellenar con cero, yo pensé pensé que me estabas diciendo que en estos espacios rellenara con cero, y no, no hay que ver. ¿Ya? Bueno, entonces tendríamos la intersección, dijimos, entre A y B, entre A y C, y ahora entre C y D. Y entre C y D es 2 partido por 4. Ahí está, esos son esos dos. Pero ahora tengo que sumarle la intersección entre los tres, pero eso es cero porque no hay nada. Entonces tengo 3, 4, 5, 6, 7 cuartos menos 3 cuartos. O sea, tengo 4 cuartos, o sea, tengo certeza absoluta. 100%. O sea, existe un 100% de probabilidad de que ocurra A o B o C, claro, porque los tiene a todos, están todos incluidos ahí. Así que por lo tanto existe la certeza absoluta. Así mismo es. Oh, perdón, dejé de compartir. Se me borró la... Sorry. Se me borró la... ¿Ya? Entonces, los espacios muestrales a veces no son tan fáciles de visualizar, ¿ya? Ocurre que a veces, ni aun con los diagramas esos que vimos de la matriz o los diagramas de árbol, se tornan muy complejos inclusive de visualizar, ¿ya? Entonces, lo que uno piensa acá en esta parte es que si yo tengo, o necesito más bien dicho, para poder calcular una probabilidad, las cardinalidades, ¿cierto? Porque yo qué necesito para poder calcular las probabilidades. Claro, obvio necesito ver a lo mejor el espacio muestral, pero a veces no necesito ni siquiera verlo, sino que necesito saber cuántos elementos tiene un cierto evento, cuántos elementos tiene el espacio muestral completo. Bueno, y en eso ayudan estas famosas técnicas de conteos, ya que son para saber cuántas posibilidades o cuántas combinatorias o cuántas permutaciones puedo tener en base a un cierto experimento aleatorio que está asociado principalmente con juegos de elementos, ¿ya? Combinar, permutar. Y bueno, por ejemplo acá dice, está la primera técnica de conteo, que es la regla de la multiplicación, ¿ya? Que está asociada con los árboles, no sé, con esos arbolitos donde se habían 2 ramas, después de las 2 ramas se habían las 3 ramas. Acá, por ejemplo, yo podría tener el siguiente experimento, ¿ya? Hay una persona va a comprar, aquí está un ejemplo muy básico, una persona va a comprar un electrodoméstico y ese es el experimento. Entonces, pero tiene 3 posibles marcas, ¿ya? Y de cada marca tiene 2 posibles modelos, ¿ya? Y por cada modelo tiene 3 posibles colores distintos. Eso nosotros lo podríamos diagramar en un árbol, ¿ya? O sea, por ejemplo, podríamos tener 3 ramitas para indicar la marca. De cada marca podrían salir 2 ramas para indicar los modelos y de cada modelo podrían salir 3 ramas más para indicar los colores. Ahora, ¿qué me interesa a mí saber? Por ejemplo, en la primera instancia, ¿cuánto cardinalidad tiene ese omega? ¿Ya? A veces supongamos que este experimento no sean, por ejemplo, 3 marcas, sean 10 marcas distintas. ¿Ya? Y no fueran 3 marcas, perdón, no fueran 2 modelos, sino que fueran, no sé, pues 7 modelos. ¿Ya? Y si no fuesen 3 colores, sino que fuesen 12 colores, por ejemplo. Entonces, obviamente, mostrar ese diagrama para el espacio muestral es muy grande. ¿Ya? Y entonces ya lo dejo de lado, digo, no voy a hacer el árbol porque si no me voy a marear. Imagínate hacer 10 ramas, 12 ramas, o sea, una cosa bien fea. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, ya, no importa, no quiero ver el árbol, no me interesa. Voy a ver cuántos son nomás. ¿Cuántos son? Entonces, aquí viene la regla de la multiplicación. Y dice, ya, ¿cuántos serían? Serían 3 marcas, ¿cierto? Por 2 modelos,
por 3 colores distintos. Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo de compras? O sea, ¿cuántas posibilidades tengo para que la persona compre? 18 posibilidades. Eso sería, en el fondo, la cardinalidad del espacio muestral. Todas las posibilidades. Entonces, 18. ¿ya? Eso se hace cuando yo tengo que me pasa esto, con esto y con esto. Esto se llama la regla de la multiplicación. Esta regla de la multiplicación uno la puede definir así como formalmente diciendo que es una operación que se puede realizar cuando el experimento es una operación que se puede realizar de n formas y por cada una de esas n formas hay una segunda operatoria que son las n2 formas y así sucesivamente. Y esto genera una multiplicación de n1 por n2 por n3 por nk formas distintas. Y eso lo que me va a dar al final va a ser un omega, una cardinalidad del espacio muestral. ¿Profe? Cuénteme. Pero esta técnica de conteo la podemos utilizar para determinar el omega para poder hacer la cardinalidad. Sí, de hecho es por eso lo paso. Porque cuando tú Ya, ok. no puedes, por ejemplo, visual, o no lo puedes hacer a mano, como por ejemplo recién hicimos cara, sellos, y ya era facilito. Pero ¿qué pasa si yo tengo un experimento aleatorio donde tengo que sacar esto, por ejemplo, de que si alguien, no sé, pues toma o un desayuno, ¿cierto? Tiene 3 sabores de leche, por, no sé, por 10 pasteles distintos, por, no sé, 5 sándwiches distintos, ¿de cuántas formas podría tomar desayuno? Una chance es ir haciendo el árbol, pero la otra es sacar solamente la cardinalidad del experimento. Y estas técnicas de conteo lo que persiguen es eso, o sea, no hagas el diagrama, solamente saca la cardinalidad. No necesitas el diagrama. Ok. ¿Ya? Y ahora, existe otra técnica de conteo que son las permutaciones. ¿Ya? ¿Qué hacen las permutaciones? Bueno, por ejemplo, dice ahí, para motivar, dice, ¿cuántas palabras se pueden formar con las letras A, M o R? ¿Ya? Que no tengan o que sí tengan sentido. Entonces dice, las permutaciones son las que te permiten hacer todas esas combinaciones, ¿ya? Pero importando el orden. O sea, yo necesito que salgan todas esas letras, no me importan en qué orden, pero que salgan. ¿ya? Eso significa que importa el orden. ¿ya? Es decir, para la primera letra podríamos tener 4 posibilidades, ¿ya? O sea, si yo quiero hacer palabras, voy a hacer aquí un dibujito. Dice ahí, permute esas letras. Entonces, es lo siguiente, aquí va a haber un espacio, y aquí va a haber un espacio, y aquí va a haber un espacio, y aquí va a haber otro espacio. Entonces, en este espacio, yo necesito colocar estas letras, que ahí están ordenadas, pero no necesariamente. ¿ya? Entonces digo, ¿cuántas letras de esas podría poner aquí en una primer orden? Aquí en la primera posición. Las 4. Ok, pero ya una de esas 4 la tengo que haber ocupado. Por lo tanto, ahora podría ocupar solamente las 3 que me quedan. Ya, por ejemplo, si hay que ocupar, no sé, A, ya no puedo ocupar acá porque ya la ocupé. Y acá en la segunda posición debería colocar otra letra, pero como ya la ocupé, en la tercera posición no la tengo, por lo tanto me quedan solamente 2 chances acá, 2. Y luego, en la última ya me quedaría 1. Eso es una permutación. Permutar es ver de cuántas formas puedo permutar elementos, ¿ya? Cuando el orden me importa. Esto lo voy a subrayar. Bueno, eso se define como un n factorial. Esto se llama n factorial. Y es n por n menos 1 por n menos 2 hasta llegar a 1. Por ejemplo, en este caso sería 4 factorial, sería 4 por 3 por 2 y por 1. Entonces, si me preguntan de cuántas formas puedo escribir, o sea, perdón, de cuántas palabras distintas puedo escribir con esas letras, entonces podría escribir 2
por 3 son 6, 6 por 4 son 24. ¿Ya? Y si la pregunta fuera, ¿cuál es la probabilidad? Porque esta es la cardinalidad nomás, ojo. ¿Cuál es la probabilidad de escribir amor? 1 partido por 24, ¿cierto? Claro. Porque el resultado se divide por el entero y obtendríamos ese único resultado. La probabilidad de escribir amor, como la palabra amor va a estar una sola vez, ¿y cuántas palabras pudimos escribir? 24. Por lo tanto, es 1 sobre 24, como dijo la Sofía. ¿Ya? Ahora, si la pregunta acá fuese, ¿cuál es la probabilidad de que la palabra comience con A? Podría haber sido también. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad? Voy a anotarlo ahí, o acá arriba. ¿Cuál es la probabilidad de que la palabra comience con A? Entonces usted dice, a ver, ya, tengo todo estos espacios, y aquí empiezo a jugar con las permutaciones. Digo, aquí quiero que esté mi A, la fijo. ¿Ya? Entonces digo, ¿cuántas letras me quedan para dar vuelta acá con esto? Bueno, aquí me quedarían 3, luego me quedarían 2, luego me quedaría 1. Entonces, la cardinalidad de ese evento, de que la primera palabra, o sea, de que la primera letra de la palabra sea A, porque podría escribir el evento así, A es que la palabra comience con A, ese sería el evento. Entonces digo, ya. Entonces el evento tendría, la cardinalidad del evento sería 6. Y la cardinalidad de omega, en este caso, sería 24. Entonces la probabilidad de que eso ocurra, ¿cierto? La probabilidad del evento sería, no tengo el espacio suficiente ahí, pero la probabilidad, supongamos que el evento sea B. El evento sea esto, ¿ya? B. Ese es el evento. Entonces la probabilidad de B sería 6 partido por 24, o sea, sería un cuarto, 25%. Profe, ¿y de dónde sale el 6? De la multiplicación, por aquí. 2 por 3, 6. Ah, ya. Ok. Sí, porque este A está fijo, entonces no lo muevo. ¿A quiénes muevo? A los Ah, o de... sea, por ejemplo, si nosotros ponemos un evento que sea la segunda letra empiece con A o con M, por ejemplo, se tiene que multiplicar el 4, el 2 y el 1. No, porque ahí la lógica es la siguiente. Mira, si te preguntaran esto mismo y te dijesen, ¿cuál es la probabilidad de que la palabra tenga la A en segundo lugar? ¿Ya? Entonces, si la palabra tenga A en segundo lugar, ¿tú qué harías? O sea, ya tenemos el omega, que es 24. El Pero, evento posicionaría la A en el segundo puesto. ¿ya? Y de ahí, no sé, pues. O sea, haría eso mismo, pues, pero multiplicaría el 2, el 4, o no sé cómo sería. Que me salte. Y, y sería prácticamente lo mismo, ¿no? Claro, lo mismo, porque tendrías este lugar. Estoy dándole ahora con esta cosa. Ahora. Ya, nuevamente. Entonces, aquí tengo las casillitas, tengo las casillas, tengo las casillas y tengo las casillas. Entonces tú dices, yo creo que mi letra A esté ahí. No importa, la fijo. Pero ¿cuántas te quedan? Te quedan 3, 2 y 1. No te quedan 4. Ah, ok, ya. Independiente del lugar donde vayas a poner la letra, no te van a quedar 4 porque ya ocupaste una. Entonces los que te restan, no importa dónde las muevas. Al final, el fijar una letra siempre va a generar una cardinalidad, en este caso, en este ejemplo, sería una cardinalidad 6. Profe, es que no entendí bien por qué en el segundo puesto igual sería 4. En el segundo puesto, Sí, o sea, en el puesto de la segunda letra. porque sería 6 de nuevo. No, o sea, por qué ahí sería 4? ¿Dónde sería 4? Ahí, en donde está esa, ahí donde tiene puesto el mouse. Esa, No, ¿por pues qué un ahí A, no. también?
Lo que pasa es que me preguntó, tu compañero, me dijo, ¿qué pasaría si la A no estuviera fijada en el primer lugar? Estuviese fijada en el segundo lugar. Ujú. O sea, que la palabra fuera, no sé, pues, no sé, maor. ¿Ya? Ujú. Entonces, tú fijas la letra A acá, pero como son 4 letras, tú al fijar esa letra ya ocupaste una. Entonces, como ya Ya. ocupaste una, ¿cuántas te quedan para poder jugar, para poder ubicar? Te quedarían 3, que la puedes poner ahí, porque estas son multiplicaciones, mira. 3 por 2 por 1. Ah, ya. Independiente Sí, de donde la entendí. pongas, ¿ya? Porque es como esta regla de la multiplicación, por eso multiplique, ¿ya? Pero como tú ya estás fijando una letra, el resto de la permutación, o míralo así, haz de cuenta que está así, pero nuevamente yo, como estas son multiplicaciones, la puedo colocar para adelante y hago la conmutatividad. ¿Ya? Claro. Bueno, ahí acabo de ver que son las 13:10, voy a pasar la asistencia, disculpen por mi confusión, ¿ya? No fue intencional, de hecho, para nada. Hubiese estado ideal que hubiésemos alcanzado a ver esto ahora, pero a veces como que el cansancio pasa un poco la cuenta. Profe, si quiere, suba esta clase, o sea, este PPT, Sí, 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 sí. para que la podamos observar un poco igual. Ujú.